Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Regresamos a los videos desde el Jeep y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la resurrección de los muertos. Vamos a estar leyendo varios pasajes del Nuevo Testamento, particularmente en Primera, Segunda de Tesalonicenses, y también estaremos leyendo Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo pues aborda este tema de la resurrección de los creyentes en el regreso de Cristo. Vamos a comenzar leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y estaremos leyendo de la versión Biblia de Jerusalén, por si acaso usted como que lo escucha un poco distinto a lo que está acostumbrado en la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia que la mayoría de los evangélicos utiliza, la Biblia más popular. Pues estaremos leyéndolo de una versión católica. Nos dice, Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. O sea, los creyentes creemos que Jesús murió y que resucitó de entre los muertos al tercer día, ¿ves? De la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. O sea, lo mismo que sucedió con Jesús, sucederá con los que murieron creyendo en Él. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor o el regreso del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor bajará del cielo con clamor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. O sea, no se pongan tristes por aquellos que han fallecido, aquellos que han muerto físicamente, porque cuando el Señor regrese, ellos se nos van a adelantar a nosotros, porque ellos serán levantados primero. Cuando el Señor baje del cielo con clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán. O sea, acontecerá lo mismo que aconteció con Jesús, es lo que está diciendo. Jesús resucitó corporalmente, físicamente, y su cuerpo fue transformado. Pues eso mismo es lo que va a suceder con los cristianos, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y nos dice, después nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. O sea, los que están muertos allí se levantarán cuando el Señor regrese. Está hablando de una resurrección igual a la de Cristo. No está hablando de una transmigración del alma o una resurrección espiritual. Está hablando de que esos muertos, por los cuales ellos están tristes porque murieron, fallecieron, serán levantados cuando el Señor regrese. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Vamos a ir ahora a Primera de Corintios, en el versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo esto. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no habríais creído en vano.
porque os transmití en primer lugar lo que a mí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. O sea, resucitó, murió físicamente, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y luego que resucitó, apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Ahora bien, del versículo 12 dice, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo es eso que si nosotros creemos que Cristo se levantó de entre los muertos físicamente, corporalmente, cómo es eso que algunos entre vosotros están diciendo que no hay tal cosa? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Su cuerpo permaneció allí inerte en la tumba de José de Arimatea. Entonces, y si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, si Cristo no se levantó de entre los muertos, entonces nadie va a resucitar entre los muertos. O sea, Cristo resucitó de entre los muertos para que los que creen en Él también resuciten de entre los muertos. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados, porque entonces la resurrección era lo que confirmaba la misión de Cristo y la salvación, lo que nos daba la salvación. Si Cristo no resucitó corporalmente de entre los muertos, entonces no somos salvos. Nuestra fe es vana, todavía estamos en nuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo, pues perecieron, no fueron salvos. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo en que en Adán todos mueren, o mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango, Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y está hablando de la muerte física, no está hablando de la muerte espiritual. Y dice, cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, pues está hablando de los dominios, de hasta cuándo el Señor va a reinar. Y dice, de no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos ponemos en peligro a todas horas si entonces no hay resurrección? Cada día estoy a la muerte. Sí, hermanos, gloria mía en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte.
Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertaos como conviene y no pequéis. ¿Qué hay entre vosotros quienes desconocen a Dios? Para vergüenza vuestra os digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad a cada semilla, un cuerpo peculiar. No toda carne es igual, sino que una es carne de los hombres, otra de los animales, otra de las aves, otra de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y el otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, el otro el de las estrellas, y uno difiere de otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos como el celeste, así serán los celestes, los nuevos, los transformados, ¿verdad? Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste, de Cristo. Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, la resurrección que va a ocurrir va a transformar la carne. ¿Ve? Va a transformar el cuerpo terrenal en un cuerpo celestial, similar al de los ángeles, como dice Mateo, dice que en la resurrección seremos como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Si el preterismo total tuviera razón, entonces ¿por qué todavía existen los matrimonios y por qué todavía la gente se casa y da en casamiento? No tiene sentido. Pero dice, os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. Les voy a decir un misterio, dice Pablo. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, porque sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano. No es vano el Señor. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección, va a haber una transformación del cuerpo. O sea, va a haber un cambio, una metamorfosis. O sea, el preterismo total dice que ya esto se cumplió en el año 70. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, ¿cómo ellos explican que ocurrió esta transformación? ¿Hubo algún efecto físico, fisiológico en los creyentes? O sea, ¿se convirtieron más santos? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esa inmortalidad? Hoy en día, ¿los creyentes son inmortales, perfectos, incorruptibles? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? O sea, ya no necesitan santificarse porque todo se cumplió en el año 70. Entonces,
¿Para qué existe la predicación de la palabra? ¿Para qué realizar la cena del Señor? ¿Para qué los bautismos, la predicación? Nada de eso tiene razón de ser. Si todo se cumplió en el año 70, ya vivimos en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo es perfecto, donde todo ha sido transformado. Entonces, ¿qué efecto trajo esa resurrección y esa transformación en el mundo real? ¿Cuál es esa transformación? Porque yo veo que todo continúa igual antes del año 70. Lo mismo que sucedía en el mundo antes del año 70, sigue sucediendo después del año 70 hasta los días de hoy. Continúan las guerras, las matanzas, los abusos, las enfermedades, el sufrimiento, las plagas, la hambruna. O sea, todo continúa igual. ¿Qué efecto entonces trajo esa alegada resurrección espiritual en el año 70? Eso como que no tiene sentido. No cuadra con el mundo real. Entonces vemos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 que nos habla del regreso de Cristo, lo que iba a acontecer en el regreso de Cristo, que los preteristas totales dicen que aconteció ya en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Mira lo que nos dice: tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y de cada uno de vosotros, hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los atribulados con el descanso junto con nosotros cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo es que eso aconteció en el 70? O sea, ya Cristo se manifestó, se reveló desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Ya llegó el descanso de los creyentes? Yo creo que no, porque si aplicamos esto al mundo real, todo continúa de la misma manera. La iglesia cristiana ha existido por casi 2000 años y han tenido periodos donde hubo corrupción espiritual, donde hubo persecución, sufrieron persecución y luego se convirtieron en persecutores. Hubieron muchas cosas que han acontecido en 2000 años, hubieron matanzas que se realizaron en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que vino la revelación de Cristo con sus poderosos ángeles? No cuadra, no hace sentido con el mundo real. Y nos dice que Cristo, cuando regrese, vendrá en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que han creído. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se dio esta glorificación en sus santos y admirado en todos los que han creído? ¿Cómo es eso? Admirado es que lo vieron, que quedaron, o sea, vieron al Señor ahí, fue admirado el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo vieron a Jesús en el año 70? Jesús no apareció en el año 70, no cuadra, no tiene sentido. Dice: pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este objeto rogamos en todo tiempo por vosotros, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe, para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a Segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2, habla sobre la manifestación del hombre de pecado, que tradicionalmente se relaciona con el anticristo, aquel que se opone a Cristo. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe en ninguna manera,
Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora lo retiene, o le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque es el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. O sea, este hombre de pecado, este hombre de perdición, se manifestó. ¿Cuándo? Aquí nos habla de que el Señor, cuando regrese, lo destruirá con el soplo de su boca y el resplandor de su venida. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70. No sucedió. Por lo tanto, el preterismo y sus ideas van en contra de la realidad. Ellos dicen que esto sí sucedió de forma espiritual, de forma alegórica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Quién vio a Jesús? Cuando Jesús no regresó. O sea, el preterismo total tiene muchos problemas que de verdad, en vez de, convierte al cristianismo en algo totalmente irrelevante en la actualidad. O sea, el preterismo total va en contra de la creencia mayoritaria de la iglesia cristiana, por ejemplo, en el credo apostólico. El credo apostólico menciona de que Jesucristo, cuando regrese, resucitarán los muertos de manera corporal, física, y se dará el juicio, tanto de vivos como muertos. En la Biblia no vemos nada de lo que ellos están presentando, tampoco en la patrística. Vemos a los padres de la iglesia hablando de preterismo. La mayoría de los padres de la iglesia hablan y esperaban de una resurrección física. Por ejemplo, Clemente, discípulo de Pedro, en el capítulo 50, versículo 3. Los nietos de Judas esperaban una resurrección física. Según Eusebio 3:24-4, en la Didache se habla de una resurrección física que vendría en el futuro, en el capítulo 10, versículo 5 y en el 16:1. Y esto es del siglo I, en la Didache, uno de los documentos más antiguos que se tiene, el cristianismo. Ignacio creía en una resurrección futura. Y varios, Justino Mártir, Ireneo, Policarpo, Papías, todos ellos hablaban de una resurrección futura. Y estamos hablando de escritos del primer siglo, del segundo siglo, finales del primer siglo, segundo siglo. Varios de ellos fueron discípulos directos de los apóstoles. Y ninguno de ellos hablaba de un preterismo total, de que ya todo había concluido y que ya estábamos en una nueva realidad. El preterismo, como ya mencionamos, convierte la Biblia en algo totalmente irrelevante y deja a la iglesia sin un canon. O sea, ¿cuál es la doctrina del preterismo total para hoy? O sea, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuáles son las cosas que Cristo le enseña a la iglesia de hoy? Si decimos que todo lo que Cristo dijo, lo dijo para su audiencia inmediata, entonces era para los judíos del primer siglo, al igual que las cartas apostólicas, al igual que el libro de Apocalipsis. Entonces, nada de lo que está contenido en la Biblia tendría relevancia para los días de hoy. O sea, el cristianismo se queda sin canon, sin doctrina, sin nada. O sea, la resurrección
de Cristo fue una física. Y el Nuevo Testamento nos dice que la de nosotros también será como la de Jesús. Dice Primera de Tesalonicenses 4. O sea, el preterismo tiene muchos problemas. El hiperpreterismo tiene muchos problemas. Porque ellos dicen que toda la resurrección es algo espiritual. Pero eso no es lo que creían los discípulos de Cristo, ni los discípulos de los apóstoles de Cristo. O sea, nada de eso cuadra con la realidad. O sea, ¿qué efectos tiene la resurrección espiritual entonces? O sea, si esa gloriosa resurrección se dio en el año 70, ¿cuál fue el impacto que tuvo esa resurrección? Esa transformación. O sea, ¿qué nuevo trajo al mundo? Nada. O sea, en Hechos capítulo 1 vemos que se habla de que el Señor regresaría visiblemente. O sea, visiblemente. Cuando vamos a Hechos, vamos a buscarlo por acá. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Vamos a buscar por aquí. Hechos, sí. Vamos a buscar en el 1, ya está ahí, el 1 puesto. Dice el versículo 6 al 11, dice: ellos en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, en este momento, ¿cuándo le vas a restablecer el reino a Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá, así tal como le habéis visto marchar al cielo. O sea, el Señor iba a regresar visiblemente, físicamente, por segunda vez. El preterismo total dice que no, que Jesús regresó de forma espiritual, en forma de juicio, en el año 70. O sea, que el preterismo total va en contra de lo que dice Hechos capítulo 1, de la creencia de la venida de Cristo de manera visible, de manera corporal. O sea, el preterismo total, o sea, va en contra de todo lo que se ha creído. O sea, es como otro cristianismo totalmente. O sea, es otro tipo de creencias más afines con el gnosticismo. Y la cuestión del milenio. Ellos crean el milenio en un periodo de 40 años, desde el 33 al 70. Ese viene siendo el milenio. ¿Qué es eso? ¿Sabe? Toda la historia contradice el preterismo total. Ellos dicen que se tuvo que haber cumplido, porque de lo contrario, pues Cristo es un falso profeta. Tuvo que haberse cumplido. Porque los textos temporales que dicen: vengo en breve, no pasará esta generación, ustedes, no, o sea, todo tiene que haber sido en el 70. Lo que pasa es que no sucedió. O sea, por más que ellos quieran hacer énfasis en versículos temporales, la realidad, el mundo real, no sus presuposiciones y delirios mentales, la realidad nos demuestra que Cristo no regresó por segunda vez y que no vino la resurrección de los muertos como los cristianos primitivos esperaban. No ocurrió. Entonces, ¿sabes? El preterismo total lleva a las personas a autoengañarse, a autoconvencerse de algo que no es real. O sea, viven en un engaño, viven en una mentira, en un embeleco, en un embuste. Sí, esa es la realidad. Entonces, todo lo espiritualizan para creer que, o sea, que ya están en una realidad espiritual superior, cuando no es así. O sea, el mundo continúa cayéndose en cantos. O
O sea, el mundo continúa lleno de maldad, de pecado, de injusticia, o sea, de muerte, de sufrimiento, de dolor. O sea, en Apocalipsis se dice que cuando venga la nueva Jerusalén, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Toda lágrima será enjugada de los ojos. Sin embargo, todavía existen lágrimas. Todavía hay dolor. O sea, ellos dicen, no, es que vino una resurrección pactual. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de resurrección pactual? Porque todo es escatología pactual. Pactual. O sea, que es limitado a los que estaban en el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto. ¿Qué es eso? O sea, Apocalipsis habla de una resurrección colectiva, con un efecto colectivo. No está hablando nada de cuestiones pactuales ni nada de eso. Está hablando de una transformación del mundo cuando el Señor regresara. Y eso no sucedió. No sucedió. O sea, el regreso de Cristo iba a ser la contestación a la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, el regreso de Cristo es la llegada del reino de Dios a la tierra, donde la tierra y el cielo se hacen uno. El tabernáculo de Dios se extiende a los hombres, ¿ves? Ellos son su pueblo, Él será su Dios, ¿ves? El cielo y la tierra. Y eso no sucedió en el año 70. O sea, si estamos en ese nuevo mundo, no se ve por ningún lado. Hay que estar loco, hay que estar mental para creer que vivimos en una nueva Jerusalén, de que ya todas las cosas han sido transformadas, que ya vino la resurrección, que ya no hay más dolor ni llanto. Hay que estar mental, hay que estar totalmente enajenado de la realidad. Hay que estar como un viaje de té de campana, como esa gente que come hongo y alucina cosas. Así hay que estar para creer en el preterismo total. Es un absurdo, es algo irracional. O sea, hay que ser más que morón para creer en el preterismo total. Porque es una total contradicción de la realidad. Entonces ellos dicen, no, eso es atentar contra la fe cristiana. No es atentar contra ninguna fe cristiana. Porque Cristo mismo nos enseñó a buscar la verdad. Porque la verdad es aquello que nos hace libres. Lo que ellos están enseñando no es verdad. No se basa en la verdad, sino en el engaño, en embelecos a conveniencia, donde manipulan y tuercen la Biblia para que diga cosas que no dice. Que si la analogía fide, que si la escatología pactual, embustes, embelecos. O sea, los primeros cristianos esperaban una resurrección real, no ficticia o imaginaria. Y no llegó. Por 2000 años el cristianismo ha sostenido que esa resurrección en algún momento va a ocurrir. En algún momento va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero esa es la fe del cristiano. Entonces, esa es la bienaventurada esperanza. O sea, que venga desde el cielo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como dice Tito. ¿Ven? En la carta a Tito de Pablo. Eso no sucedió. Todo sigue igual. No ha venido esa transformación. Ese regreso no ha llegado. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos radicalmente bíblicos. O sea, ustedes son radicalmente bíblicos, aunque lo que esté escrito ahí sea embuste. ¡Wow! ¡Wow!
Hay que ser bien zángano. O sea, creer en algo no importa si es embuste. Y después creerse que son espirituales. Creerse que son superiores a los demás y que Dios los está bendiciendo y se plegan. Están bien mal. Cristo no regresó en el año 70. En el año 70 no hubo resurrección de los muertos. No vino la consumación del mundo. El imperio romano, la bestia, siguió gobernando por siglos. El hombre de pecado, el hijo de perdición, no fue destruido en el año 70. El juicio universal, donde Dios sería el juez y la iglesia el jurado, donde se juzgarían a los ángeles y al mundo, como dice 1 Corintios 6, no aconteció. Pero ellos dicen que sí. ¿Qué es eso, nene? ¿Están locos, nene? ¿Qué es eso? Uy, nene, uy. Eso no pasó. O sea, y ellos están, es como que toda su fe descansa en que eso se tuvo que haber cumplido. Porque si no se cumplió, ellos abandonarían totalmente la fe. Por eso es que están obsesionados con ese tema, el 70, el 70. Todo lo que hablan es de lo mismo, el 70, el 70, el 70, sí, el 70, el 70. Todo se cumplió. Cristo vino, el fin de la ley, Moisés, la Torá, eso es. Pedro decía que el cielo y la tierra en verdad era el templo de Jerusalén. Ese era el fin del mundo. No. Eso no es lo que se está hablando. Está hablando del fin del mundo, de los elementos. O sea, cosas que podemos ver en los oráculos civilinos. Cosas que podemos ver en el zoroastrismo persa. Eso es lo mismo que creían en aquella época los cristianos. O sea, creían en el fin del mundo. Vemos a Pablo predicando en Atenas, Grecia, del fin del mundo, que Dios juzgaría al mundo a través de Cristo. Le estaba diciendo eso en Atenas, Grecia, a los estoicos, a los epicúreos, a gente que no tenía nada que ver con el judaísmo, que se tenían que arrepentir porque vendría el juicio final, que ellos tendrían que rendir cuentas a Dios. Pero el preterismo dice no, que el juicio final es Jerusalén. Eso es embuste. No se coma cuento. Hay mucho embeleco, mucho embuste, mucho disparate. Y nada, amigos, yo lo voy dejando. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite, ¿no? En vivo o en un video pregrabado. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico, UAP for Life. Nos vemos después. Muy buenas noches.